noches, El Salvador, un gusto saludarles, soy Sergio Méndez, bienvenidos esta noche a disfrutar su entrevista 8 en punto. Qué rico podernos reencontrar luego de unas merecidas vacaciones de ese pueblo salvadoreño y arrancar la semana precisamente analizando temas de actualidad. Esta noche nuestra propuesta estaremos abordando temas de situación, de seguridad económica en nuestro país y también situación fiscal. En esta noche abordaremos también el tema de pensiones. Con gusto en estudio para darle la bienvenida a estos temas y a nuestros invitados. Con gusto saludamos al presidente de la ANEP, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el señor Jorge Dabú. Presidente, un placer tenerlo en su casa. Un gusto, como siempre, Sergio, estar en tu programa. Gracias, el gusto es mío. También, señores, en estudio le damos la bienvenida al licenciado Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador. Presidente, un placer tenerlo en su casa también. Un gusto, muchas gracias por la invitación y buenas noches a los estimados televidentes. Gracias a usted también, presidente, por hacernos parte de su agenda y a usted también, señores, dentro y fuera del territorio salvadoreño. Arrancamos inmediatamente el análisis de los temas, saludando previamente a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista con el tema seguridad o inseguridad, semánticamente como usted quiera llamarle. Y es que el día inició con un servicio irregular del transporte público de pasajeros. Me estoy refiriendo puntualmente a este día. La semana pasada, previa a la vacación, los salvadoreños sufrieron un paro promovido por empresarios del transporte público de pasajeros ante la amenaza de ataques continuados por maras. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo analizan ustedes la situación de seguridad que está viviendo nuestro país? Y particularmente cuando el señor Raúl Mijango dijo que las pandillas y el Estado libran una guerra declarada y cada vez muchísimo más intensa. Sin embargo, Medardo González sale al paso en un rotativo, lo leí, donde dijo que había que investigar a esta persona. Don Jorge, arranco con usted, por favor. Bueno, Sergio, yo creo que está más que claro para la sociedad que estamos viviendo momentos extremadamente difíciles que probablemente no habíamos vivido en esta intensidad antes. Con toda la información que uno alcanza a recoger de los distintos personas, medios, etcétera, hay muchas cosas que no están claras. Hay muchas cosas que no terminan de caer en su lugar, piezas que no están claras, y eso es probablemente lo que más preocupa, porque cuando tú tenés claro un problema es mucho más fácil afrontarlo y resolverlo. Yo me voy a atrever a decir que aquí hay una de dos: o una incapacidad intolerable o una complicidad inconfesable en todo lo que está sucediendo, porque no puede ser que teniendo opciones, teniendo mecanismos, teniendo una sociedad lista, dispuesta a colaborar y a participar, teniendo expertos que están dando su apoyo y teniendo la buena voluntad de todas las partes, no se haga más o no se haga mejor de lo que se está haciendo. Es realmente preocupante porque estamos hablando de la vida de los salvadoreños. Olvidémonos de los costos materiales que esto puede tener. Estamos hablando que cada día hay 13, 14, 16 familias que pierden a un ser
de su grupo familiar, y esto sencillamente no puede ser. El mismo Papa recientemente hablaba de este tema, la embajadora de Estados Unidos la escuché también en un medio hablar del tema. Esto es algo que merece mucha más atención de la que se le está dando, Sergio. Don Jorge, antes de dar repaso, por supuesto, al presidente Luis Cardenal, los salvadoreños que estuvimos en la celebración del pasado ENADE, de este año que se celebró, y por supuesto todos los salvadoreños que le dieron seguimiento a este evento por las cámaras de Canal 33 y las diferentes emisiones de teleprensa, pudimos verificar la entrega precisamente de un manual de combate a la delincuencia, particularmente el cual había sido esbozado, estructurado o articulado por Rudolph Giuliani y todo su equipo de trabajo, erogado esta cantidad o elemento pecuniario por la gremial de la cual usted dignamente representa. ¿Qué pasó con la implementación o el acercamiento de la implementación de este plan? Bueno, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. Ese mismo día, cuando el ENADE terminó, alrededor de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, hubo una reunión entre el señor Giuliani y su equipo con el equipo de seguridad del gobierno. El equipo de seguridad del gobierno, donde estaba inclusive el vicepresidente de la República, le solicitaron una propuesta específica sobre 4 o 5 ejes de acción. Yo tengo copia de ese documento, el cual no es público ni ha sido público, pero a nosotros nos los compartieron ya que nosotros lo habíamos traído, y eso está en manos del gobierno, si no me equivoco, desde el día 2 o 3 de junio de este año. Desgraciadamente no ha existido nada. El día viernes de esta semana que acaba recién pasada, hablé yo con John Huben, que es la persona que estuvo manejando el equipo acá. Hablé con el señor Giuliani al respecto de esto. Ellos están preocupados y quiero decirte, dándole seguimiento diario a lo que está sucediendo en el país, porque esto, más que un negocio, es un compromiso con la seguridad, y esto hay que darle el trato y el seguimiento necesario, porque de lo contrario, que era lo que hablábamos antes, Sergio, si seguimos dando palos de ciego, no podemos esperar resultados diferentes. Ok, voy con usted, presidente Cardenal, bajo la primera pregunta articulada al presidente Dabú sobre los diferentes paros, porque en algún momento se manejó este día también que la mara contraria a la mara que había articulado el paro previo a las vacaciones agostinas había llamado precisamente a no trabajar. El tema de todo esto es que vimos nosotros que previamente a la semana de agosto se había articulado un paro y luego, al parecer, las maras ya habían dado permiso para volver a trabajar. ¿Cuál es su opinión? Bueno, que es tremendamente lamentable y triste que estemos en esta situación. Creo que Jorge mencionó el aspecto importante de que hay una gran opacidad en el tema. O sea, no sabemos si en realidad hay complicidad o hay incapacidad, pero cualquiera de las dos cosas es inconveniente y mala para la ciudadanía salvadoreña. Hemos llegado a tal grado que sean las maras o los grupos delincuenciales los que rijan el destino de los salvadoreños, los que a través de lanzar un rumor logren afectar una actividad productiva y logren afectar la vida de todos los ciudadanos honrados. Creo que es totalmente inaceptable. Una de las principales funciones que tiene cualquier gobierno es darle seguridad a los ciudadanos, y eso este gobierno no lo está haciendo, y las razones por las cuales no lo está haciendo todavía generan una mayor incertidumbre y una mayor intranquilidad. Se les han presentado propuestas, lo hizo la Cámara de Comercio e Industria en ocasiones anteriores al gobierno pasado, se les ha señalado de que esta situación iba a desbordarse, que estaba saliéndose de las manos, y no hicieron caso. El último ejemplo es la propuesta que se hizo del señor Giuliani. Jorge mencionaba, y voy a añadir algo más al respecto, de que Giuliani y para su equipo esto no era una propuesta económica, sino que habían llegado a comprometerse y a interesarse en ver cómo se resolvía el problema de la seguridad en beneficio de los salvadoreños. Era algo en lo que se habían comprometido. El plan que se presentó era un plan integral, que tocaba cosas muy básicas, muy lógicas, muy elementales, y que tocaba cosas algunas que eran un poco más técnicas. Sin embargo, la primera mala señal es que el presidente de la República
en su apretada agenda no puede reunirse con el señor Giuliani y hasta último momento asigna al gabinete de seguridad para que se reúna con él. La segunda señal es que empiezan a decir, miren, esto ya lo hacemos, esto ya lo tenemos, esto ya nosotros lo estamos implementando. Sin embargo, los salvadoreños no podíamos constatar de que eso así fuera. Cosas elementales como recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades, en la policía. Oímos que las autoridades dicen, miren, las extorsiones han bajado, porque no se están denunciando, porque la cifra negra de las extorsiones es sumamente grande. Los extorsionados no van a la policía porque no confían, porque temen las represalias que van a tomar los delincuentes y porque están convencidos de que le temen más al delincuente que lo que confían en la policía, y que si van a denunciar pueden haber represalias que inclusive les cueste hasta la vida. Entonces, decir que el crimen ha bajado cuando la gente lo está sintiendo en su propia piel todos los días es algo que de verdad molesta. Nosotros lo hemos dicho infinidad de veces, nos ponemos a la orden del gobierno para apoyar, pero no vamos a ponernos a la orden solo para que nos digan, les vamos a poner un nuevo impuesto, sin que antes rindan cuentas, sin que antes haya un compromiso, sin que antes demuestren cuál es el plan en el que van a implementarse y en lo cual se van a gastar los recursos, y sin que digan en qué se ha gastado el dinero que han tenido hasta este momento, porque dinero han tenido. Entonces, nuevamente volvemos a la pregunta clave. Aquí hay algo que no nos están diciendo o hay una completa incapacidad para resolver el problema. Y ahí es donde creo que los ciudadanos tenemos que exigirle al gobierno que cumpla con esa función elemental de darle seguridad a los ciudadanos honestos, que es la gran mayoría. Presidente Cardenal, usted mencionó un tema que me llamó muchísimo la atención, porque en algún momento se barajó el tema plata. Y es que en algún momento la implementación del plan de este o el otro, el que el gobierno en algún momento va a presentar, se necesita plata, y de hecho se manejó la posibilidad de un impuesto para seguridad. Arranco con usted y luego voy con usted, don Jorge. ¿Qué opinión le merece? Porque obviamente generó posiciones encontradas la posibilidad concreta de gravar otro tipo de rubros para fortalecer el tema seguridad. Fíjese que leí el día de hoy un quote de Margaret Thatcher que decía, miren, la incapacidad del socialismo siempre se escuda en que no le alcance el dinero que otros trabajan para ganárselo y que ellos pretenden gastárselo. Y eso es precisamente, digamos, lo que nosotros señalamos en numerosas ocasiones. Dinero ha habido. Este es el gobierno, el anterior y este es el gobierno que más recursos ha tenido. Es donde más se ha invertido, entre comillas, en seguridad, y sin embargo donde se han tenido los peores resultados. La comunidad internacional ha donado en los últimos 7 años cerca de 650 millones de dólares. La misma comunidad internacional se pregunta qué resultado ha tenido esa, entre comillas, inversión. Entonces nosotros decimos, primero, antes de sacrificar más al pueblo trabajador, porque es mentira, no vayan a creer ustedes que cuando dicen este es un impuesto que solo lo van a pagar o se le va a tasar a los ricos o a los grandes, que eso no lo termina pagando toda la población. Entonces van a todavía estrangular, a quitarle oxígeno a la economía, que es el segundo problema más importante. Van a impedir que la economía crezca poniendo un impuesto adicional sin que tengamos garantías que esos recursos realmente van a resolver el problema. Nosotros estamos convencidos que el problema no es de recursos, es de capacidades, es de voluntad de querer hacer las cosas bien. No hay coordinación entre los entes que combaten el delito, y eso es obvio cuando uno ve las declaraciones que da el fiscal diciéndole, miren, policía, no capturen por capturar. Cuando vemos que se captura gente y a los 3 días va para afuera a la calle porque no se tienen las pruebas o no se hicieron las investigaciones adecuadas, que se hace más por show publicitario que por una efectividad donde se controle la delincuencia, donde no hay esa coordinación, ya no digamos entre la fiscalía y el órgano judicial y la policía. Entonces, cosas tan elementales como esas que no se están implementando y están diciendo pues que necesitan más recursos para gastarlos, de manera que todavía nosotros no entendemos qué resultados positivos nos vayan a dar. Perfecto. Voy con usted, don Jorge. Su opinión sobre un impuesto a seguridad. Bueno, quizás lo primero que hay que decir, Sergio,
es que esa propuesta o esa idea de que necesitan más recursos para resolver los problemas lleva bastante rato el gobierno anterior y el gobierno actual haciéndolos. Yo no sé si puedo mostrar esta gráfica, si es posible hacerlo, pero esto es la forma en la que han subido los ingresos de impuestos para el gobierno desde el año 2000, 2004, 2008. Esta es la forma en la que la deuda que nos han venido imponiendo a los salvadoreños ha venido subiendo a través de los años. Y si ves el gasto, de esta forma ha venido subiendo y de esta forma se ha subido el clientelismo político. Entonces, la pregunta es si han tenido el doble de impuestos, si han endeudado a los salvadoreños con el doble de lo que nos teníamos de deuda y hoy tenemos el doble de problemas. Quiere decir que a un gobierno que cada vez que le das más hace peor, lo que hay que hacer es quitarle recursos, no darle recursos. Como decía la frase de Margaret Thatcher, yo te voy a decir una de Ronald Reagan, que decía: los gobiernos son como los bebés, con mucho apetito por un lado y cero responsabilidad por el otro. Igual funcionan los gobiernos, cuando no se le pide cuentas, cuando no se den estos datos. Es más, yo escucho muchas veces gente que, sin tener esta información, dicen: sí, nosotros creemos que para resolver el problema el Estado necesita más recursos. Es que no han visto la información, es que no conocen y no se han dado cuenta que hemos subido de 1.500 millones en impuestos a casi 4.000 millones y hemos subido de 500 millones al año de deuda a casi 1.000 millones de dólares al año en deuda. Y los problemas no se resuelven. El problema de El Salvador se llama incapacidad y malas políticas públicas. No se llama falta de recursos. Así que antes de estar pensando en qué impuesto te van a poner, hay que pensar en cómo va a funcionar las instituciones, cómo es posible que se nos siguen escapando los presos, porque se escaparon recientemente delincuentes, cómo es posible que el 97% de los que capturan resulten en impunidad porque hay algo que no está funcionando bien. ¿Cómo podés tú asumir que en ese escenario, con esa maquinaria de seguridad que está fracasando, le vas a meter más recursos? Lo que vas a tener es más de los mismos problemas. Mientras no se resuelva eso, creo, lamentablemente, que vamos a seguir patinando en lo mismo. Es más, me atrevería a hacer decir algo que es un poco atrevido, pero te aseguro que si se le dieran al gobierno ahorita 500 millones de dólares para el tema de seguridad, en un año que nos volvamos a sentar aquí, me volvás a invitar a la entrevista, vamos a estar hablando de las mismas cosas si no se hacen los temas, si no se resuelven los problemas que hay que resolver. Ok, me voy a tomar unos minutos más antes de una pausa, porque este día conversé con una persona que obviamente no me ha validado para que yo lo diga. Me hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención y me decía: Sergio, gobierno y Estado son dos cosas obviamente diferentes, pero vemos nosotros un Estado que no gobierna. Cuando ven a las maras, llamar a un paro y de pronto decir: ya pueden trabajar. La pregunta para ustedes dos, caballeros, y para ustedes que pueden obviamente participar en esta su entrevista es: ¿estamos ya en un Estado fallido? Hay ciertas condiciones porque este tema ha venido trayéndose, hiriendo y viniendo, y hay ciertas condiciones que probablemente no las hemos alcanzado aún. Pero, si continuamos así, podemos llegar a tener un Estado fallido. Una cosa importante: cuando tú no tenés control sobre tu territorio, cuando no hay control sobre el territorio, ese Estado ya no está cumpliendo con su rol primordial y principal, que es el de darle seguridad a la gente. Ese es el más importante que tiene cualquier gobierno y por supuesto el nuestro. Entonces ese es uno de los temas, y el otro es por el tema fiscal, en donde podemos caer en un default si las cosas continúan, y lo veíamos con algunos que invitamos a algunos periodistas para mostrarles cómo la realidad de El Salvador y la de Grecia son fotos calcadas en etapas diferentes, pero fotos calcadas que te están presagiando un resultado similar si no cambiamos. Ok, ya vamos a abordar ese tema porque lo tenemos en agenda. Voy con usted, presidente. Yo he dicho en ocasiones anteriores que al leer la definición de Estado fallido en ciencias políticas, se habla de que exista soberanía, control de territorio, que uno pueda ejercer, que el gobierno pueda ejercer sus leyes, que las leyes sean respetadas y que sea el único que cobre impuestos.
Esas son, digamos, de las 5 cosas principales para que no exista un Estado fallido. Por supuesto, no es en todo el territorio nacional, pero en muchas partes del territorio nacional el Estado no ejerce la soberanía, no controla el territorio, no ejerce la autoridad porque necesitan entrar en batallones para poder ir a poner orden ahí, no pueden hacer que las leyes se cumplan. Y en último lugar, no es el único que cobra impuestos, porque ahí cobran la extorsión, la renta y el peaje. Nosotros creo que hemos señalado también algo que es obvio y que yo no sé cómo no le pueden dar respuesta. A un delincuente, a alguien que daña a la sociedad, lo sacan de la sociedad y lo ponen en un centro penitenciario para que no continúe dañando. El Estado, en el lugar donde tiene mayor control, debería ser en un centro penitenciario, donde ha recluido a la gente que le hace daño a la sociedad. Y tenemos años de estar escuchando por parte de las mismas autoridades de seguridad que desde los centros penitenciarios es donde se dan las órdenes para las extorsiones, los asesinatos y recientemente para el paro al transporte. Entonces, un gobierno que no tenga ni siquiera control del lugar más controlado que debería de tener, que son los centros penitenciarios, es un gobierno en el que algo está fallando. ¿Cómo nos pueden decir a nosotros que ahí cada vez que hacen requisas como gran triunfo recogieron no sé cuántos celulares? ¿Cómo nos pueden decir de que han descubierto de que de ahí se están dando las órdenes y continúen años después dándose órdenes para dañar a los ciudadanos honrados? Y que nosotros confiemos en que estas autoridades de seguridad están haciendo bien las cosas. Entonces, nuevamente, le preguntamos nosotros a los ciudadanos y le preguntamos al gobierno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que las cosas se están haciendo bien? Mencionó Jorge los seis presos que salieron de Zacatrás. Salen de Zacatrás y qué casualidad de que salen 6 a una audiencia, pero no los llevan directamente a la audiencia a pesar de ser criminales sumamente peligrosos. Los llevan a una estación de policía y siendo criminales peligrosos, los 6 se escapan y capturan a 2 aquí, a 2 en Honduras y 2 todavía andan libres. ¿Qué es lo que está pasando? No van a decir que esto es cuestión de recursos, esto es cuestión de voluntad, de saber hacer las cosas bien, y en eso nos están defraudando. Y no es que nosotros le deseemos al gobierno que le vaya mal, al contrario, queremos que le vaya bien porque esto nos afecta a todos. Y en la medida que el gobierno nos dé seguridad, mejor nos va a ir a todos y queremos ayudarlo y apoyarlo, pero no podemos dejar de señalar estas debilidades y estos errores que se están dando. Ok, señores, acompáñenos, hacemos la primera pausa en 8 en punto, quédese con nosotros, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia como todas las noches, a su entrevista 8 en punto. En este segmento, caballeros, deseo abordar para que ustedes analicen el tema fiscal, el tema económico, y voy directamente al punto porque una cosa nos lleva a otra. Primero el paro, desde ya presento la pregunta para que me comparten si en algún momento fue cuantificado las pérdidas que se tuvieron en este país precisamente por esos días en los cuales el transporte en masa, que está dentro del encadenamiento productivo, íntimamente ligado a todas las acciones que se realizan en este país. Pero puntualmente, ¿cómo está el tema fiscal en nuestro país, presidente Dabú? Y es que en algún momento esa reunión de periodistas a la cual usted hacía referencia, donde su servidor también estuvo presente, usted hacía algún tipo de comparación precisamente con el país de Grecia, que se está ponderando si le van a tirar por tercera vez consecutiva un salvavidas. Lo que pasa es que muchos dicen, y no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, Grecia tiene un tío San que le ayude, nosotros no tenemos a nadie. Por favor. Bueno, a ver, creo que vale la pena para ubicar a la gente en el tema de Grecia. Cuando Grecia estaba con los síntomas peligrosos de su problema fiscal y les lanzan la Comunidad Europea una serie de medidas que deberían tomar para actuar responsablemente, en aquel país había procesos eleccionarios y en ese caso la izquierda dijo, no, miren, ¿cómo vamos a sacrificarnos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros, cuando lleguemos al poder, vamos a resolver ese problema sin dolor, parto sin dolor. Obviamente, como es costumbre en este tipo de temas, que se ofrecen cosas que no se pueden cumplir, llegan
a una segunda etapa y a la tercera etapa, en donde básicamente les toca no solo hacer lo que no quisieron hacer antes, sino cosas mucho más dolorosas que tienen que ver con las pensiones, con el recorte de los gastos del Estado e inclusive con empeñar, entre comillas, islas griegas para pagar todo lo que van a tener que hacer. Es decir, mucho más allá de lo que tenían que haber ido antes. ¿Qué es lo que nos está pasando en el país? En el país, nuestro endeudamiento, según el gobierno, pueden decir que el 60, 62, 65%, pero hay dos cosas que ellos no nos están diciendo. La primera es que de acuerdo a estudios internacionales y que fueran corroborados por el mismo presidente del BCR, el Producto Interno Bruto de El Salvador es más pequeño de lo que dicen y por lo tanto la deuda es más grande de lo que dicen, número uno. Y número dos, cuando ellos hacen las cuentas de lo que deben, dicen las pensiones, lo que a mí me toca pagar como estado de pensiones, como yo no lo voy a pagar mañana ni pasado mañana, sino que es un proceso de muchos años, esa deuda ya no la echo en cuenta. Entonces, lo que están hablando ahorita es que están pensando en cambiar el sistema de pensiones y muy probablemente están pensando en meterle la mano a los 5,000 millones de dólares, 6,000 millones de dólares de los ahorrantes, hacerlo estatal, resolver sus 4 años de gobierno y después de ellos hay que ver el país cómo sale adelante. Si eso llega a suceder, si metemos la deuda que ya tiene el Estado con los pensionados, no te estoy diciendo para hoy ni para mañana, te estoy diciendo para un periodo de muchos años, la deuda de El Salvador estaría cercano a 150% del PIB. Grecia hoy tiene 168% de deuda sobre el PIB. O sea que si nosotros tomamos en cuenta las pensiones, como se debería de tomar en cuenta, como deuda soberana, como una deuda, entonces nosotros estamos con niveles parecidos. Pero lo peor, lo que sucede es que cuando el Estado, y aquí te estoy hablando del Estado, no solo del gobierno, no se quiere dar cuenta o no lo quiere aceptar y sigue asumiendo que puede seguir en lo mismo, puede seguir gastando más de lo que tiene, puede seguir despilfarrando, puede seguir actuando con demagogia, te están llevando a ese matadero en el que están cayendo estos países. Entonces, no estamos en Grecia, pero todo te dice el gasto corriente subiendo al 18%. Los ingresos tributarios ya dejaron de crecer porque ya agotaron la economía. El Estado sigue con el clientelismo político haciendo más grande el Estado sin que eso signifique mejores servicios para la gente. Y seguís teniendo, digamos, los ojos tapados ante la realidad de las pensiones, estás generando una situación, es una bomba de tiempo que nos puede explotar en la cara. Perfecto. Antes de ir a participación ciudadana, que es muy importante para nosotros, y pedírsela a nuestra productora Georgina García, voy precisamente con la misma pregunta sobre el tema financiero, fiscal de nuestro país. ¿Cuál es su valoración de todo esto? Bueno, la economía no está creciendo. Por mucho que diga el Banco Central y el gobierno de que estamos creciendo al 2.5, al 2.6, todos los indicadores nos señalan que la economía está contraída y que tenemos dificultades para generar oportunidades para todos los salvadoreños. 50,000 jóvenes salen de las escuelas y de las universidades buscando empleo. El gobierno mismo reconoce que solo se han creado 12,000 nuevos puestos de trabajo. Esto genera un déficit de alrededor de 38,000 puestos de trabajo para jóvenes. Ya no digamos para aquellos empleados que se han visto desempleados porque las empresas han cerrado o han bajado su actividad económica y han reducido personal. Entonces, esos 38,000 jóvenes que salen ahí a buscar empleo y no lo encuentran, solo tienen 3 opciones y ninguna es nada halagüeña. Una, emigrar, donde no los quieren, donde van a ser tratados como ilegales, donde toman una gran cantidad de riesgos, etc. 2, incorporarse al mercado informal, que ya ahora el mercado informal es 70% de la economía, de la actividad económica nacional. Y 3, el riesgo de caer presa de la tentación de que sean reclutados por el crimen organizado. Entonces, la necesidad que tenemos de generar empleo, de crear oportunidades, de que la economía crezca, es prioritaria. Y por eso le dijimos a este gobierno y al señor presidente
que le extendíamos la mano y que estábamos dispuestos a trabajar para garantizar que El Salvador creciera un mínimo de 3% anual todos los años de manera sostenida. Hubieron 2 reuniones para ese diálogo y de ahí no hemos vuelto a hablar de esto. Nos hemos concentrado, o se ha concentrado la atención pública a la parte de la seguridad, y la parte de buscar el crecimiento ha sido como bastante olvidada. Entonces nosotros sí creemos de que es importante el buscarle una solución, porque en la medida que haya crecimiento el gobierno va a tener más ingresos. Perfecto. Y bueno, gracias a la Caja de Crédito de Colón vamos a darle paso a comentarios que la población salvadoreña está muy pendiente como todas las noches y nos hacen llegar. Acompáñame rápidamente. Cristel, muchísimas gracias por su preferencia y su participación. Es consecuencia de las pocas oportunidades que los jóvenes tienen de conseguir un empleo digno. Ustedes no hacen nada por ayudar. Kuma, el gobierno actual es legítimamente electo. ¿A qué viene lo de incapacidad? Pregunta, acepten su derrota política electoral. Gilberto Solís, no somos un Estado fallido, somos un proceso de ello, que solo por comparación de conceptos y realidad no llenamos los requisitos. Más abajo, Alejandro Loarca también participa. Yo le pregunto a la empresa privada, ¿cuál es la inversión social que ellos impulsan en nuestro país? Siguen más comentarios y por supuesto le vamos a dar lectura. José Luis Martínez, sabíamos de antemano que no iba a suceder nada, millones en humo. Rey Erazo participa también y pregunta, ¿por qué en el periodo de Arena no se le apostó a la profesionalización de la PNC? Y Ramos también sigue participando. El país se mueve al ritmo de que marchen que marcan las pandillas. No tienen rumbo nuestras autoridades y no buscan un cambio. Cuellar David también participa. ¿Cree usted que el señor Giuliani hubiese resuelto lo que está pasando en el país? No, aquí tenemos que unirnos y ver que actuemos y ver para que actuemos violentamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación y por supuesto nos incorporamos nuevamente al set. Presidente Davut, por favor. A ver, de lo que alcancé a tomar acá nota. La primera amiga hablaba del tema de oportunidades. Yo la invito a entrar a la página web de ANEP y estoy seguro, me atrevo a decir que también a la de la Cámara de Comercio, y se encontrará una cantidad de ideas, de propuestas y de documentos que si la 10ª parte de ellas fueran aplicadas en El Salvador, ese problema no lo tendríamos. La 10ª parte, y creo que me estoy todavía excediendo. Luego hay un señor que dice que es un gobierno electo y que aceptemos. Miren, nosotros no tenemos nada que ver con la disputa entre los partidos políticos. Nosotros tenemos que ver con una sociedad que está desesperada, con un país que no crece, con un país que está sangrando por la delincuencia y con un gobierno que tiene la incapacidad notoria y no lo está administrando. Si a usted le gusta vivir en ese ambiente, perfecto. Los que queremos vivir en un mejor país tenemos el derecho y el deber de decirlo, porque si no lo dice, usted después es parte de eso. Y RSE, que alguien mencionó, 633 millones de dólares al año es lo que invierte el sector privado sin salir en los spots publicitarios pidiendo el voto de nadie ni abrazando a ningún candidato político. Lo hacemos por convicción y porque creemos que este país debe salir adelante, y el documento que lo sustenta también lo pueden encontrar en la página web de ANEP. Ok, presidente Cardenal, por favor. Creo que generar empleo y generar oportunidades es lo que hacemos nosotros todos los días, a pesar de las grandes dificultades, y por eso le señalamos al gobierno que si queremos crecimiento y queremos generar oportunidades, ellos tienen que garantizar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Confianza, no atacar al sector privado, seguridad jurídica, bajar la polarización, atraer la inversión, abaratar la producción en el país, que no seamos el país que tiene los más altos costos para producir, combatir la delincuencia, etcétera. La Cámara de Comercio e Industria realiza arriba de 970 eventos al año, más de 3 al día, donde todos van orientados a ver cómo producimos más, cómo apoyamos a la gente, cómo la capacitamos, cómo creamos oportunidades de negocio. Claro, eso no sale en los medios porque eso no es noticia, pero eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Creo que si nos concentramos en el crecimiento, muchos de los problemas se van a ir resolviendo. El resultado electoral, miren,
nosotros no nos metemos en política partidaria, pero parece que tenemos la memoria así de cortita. El resultado electoral de las elecciones pasadas se ganó, el que ganó por 6.000 votos. Básicamente lo que se estaba diciendo en ese momento, y de 6.000 votos cuestionados, pero yo lo acepto, es un gobierno que tiene legalidad, pero tiene muy baja legitimidad, porque la diferencia entre los votos y el cuestionamiento que hay sobre esos votos se presta a muchas interpretaciones. Pero lo que sí está claro es que por lo menos la mitad del pueblo salvadoreño no estaba con ellos, y esa mitad es a la que ellos tienen que incorporar a un proyecto de nación donde se apoya a la gente a salir adelante. Termino diciendo, no somos un Estado fallido, pero hay sectores en donde sí estamos fallidos. La responsabilidad social, la responsabilidad principal de un empresario del sector productivo es generar empleo y mantener y crear riqueza, pagar nuestros impuestos, cumplir con las leyes, y eso, además de eso, de lo que ha mencionado Jorge, es lo que nosotros hacemos. Pero es importante señalar que aquí, ante esta situación en la que vivimos, 70% de la actividad económica es informal. No paga salario mínimo, no contribuye, no paga aguinaldo, no paga vacaciones, no contribuye al seguro social, no paga el INSAFOR, no paga fondos de pensiones a sus empleados, y es ahí donde se encuentra el mayor problema. ¿Y qué está haciendo el gobierno para formalizar a todas esas empresas? Así que, bueno, quedan otras. Giuliani dijo que en 9 meses daba resultados si se cumplía su proyecto. Ni siquiera le han respondido. Entonces, ¿cómo vamos a saber si lo que propuso Giuliani funciona o no funciona si no se ha hecho? Señores, vamos a otra pausa. Volvemos. Estamos de regreso, el tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, como todas las noches. Finamente es presentado por Acovi de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acovi de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, en este bloque vamos a abordar el tema de las pensiones para saber qué es lo que piensan los dos presidentes de dos gremiales muy importantes en nuestro país. Se está barajeando, presidente Dabú, presidente Luis Cardenal, el tema de aumentar la aportación, de aumentar el año de jubilación, la edad, pero también en algún momento de un sistema mixto. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, primero hay que comenzar diciéndole a la gente que desde hace varios años, para ser exactos, desde el 2006, el Estado no está aportando nada al tema de pensiones, sino que lo está tomando de los ahorros de la gente que cada mes está poniendo su plata en sus pensiones, lo toma a la fuerza y con ese dinero le va pagando a los que tiene que irle pagando porque ya van, digamos, más de salida en el proceso. Ese tema que siempre sale una y otra vez es lo que tiene que buscársele una solución, y desgraciadamente lo que el gobierno está proponiendo es, y lo que está pensando es un tema de hacerlo mixto, o en el peor de los casos, porque yo he escuchado a algunos funcionarios decirlo, estatizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno vuelve a tomarle todos esos recursos a la gente y adquiere el compromiso de pagarle. Cuando la gente se jubile ahorita, con los intereses que le están pagando, la gente que entró al nuevo sistema, cuando se empieza a jubilar, le van a dar el 30% de lo que ha ahorrado. 30% de su salario es lo que van a recibir, y la razón es porque el gobierno le está agarrando a usted el dinero y le está pagando el 1% de intereses cuando la inflación es mucho mayor y deberían de estar repagando más a usted por su dinero. Entonces, ellos están pensando en agarrar una tajada de ese dinero para solventar su problema de caja de los próximos años, y aunque después el Estado vea cómo sale. En el momento en el que ellos asuman esa responsabilidad, la deuda del Estado sube alrededor de 28,000 millones de dólares adicionales a los 15,000 millones de dólares que ya debemos. Es decir, que estaríamos subiendo, si eso llega a suceder, estaríamos subiendo la deuda sobre el PIB al 223% del PIB. Si ellos estatizan las pensiones, agarran ese dinero y se comprometen a pagarle a la gente, subimos al 223% sobre el PIB, y probablemente se pasan ellos su periodo electoral
tranquilos, pero después de eso ni me quiero imaginar lo que va a pasar en el país. Así que es un tema serio, sabemos que va a empezar a discutirse pronto y esperamos que se discuta un poco, de una forma un poco más responsable de lo que se ha venido discutiendo otros temas hasta el momento. Perfecto. Quiero mandar antes, presidente Cardenal, si me lo permite, el señor Rosa Félix Juárez Mazariego. Muchísimas gracias porque usted me mandó una información importante. Gracias por su sintonía y por supuesto su preferencia noche tras noche. Presidente Cardenal, también conocer su opinión desde el punto de vista de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador sobre el tema de pensiones y las probables reformas que esto pueda acarrear. Bueno, este es un problema serio que debe tratarse, deberíamos de apartar la parte política e ideológica y tratarse de forma técnica y financiera. Ya Jorge mencionó algunos de los problemas que existían, pero creo que parte esto de una visión equivocada. La reforma de pensiones se da, no sé si se habrá sido la mejor manera de hacerlo, pero se da no porque se quisiera hacer, sino porque se tenía que hacer. Los fondos de pensiones anteriores, que eran los que manejaba el Estado, estaban quebrados. ¿Por qué? Porque los ahorros de los trabajadores, el Estado no los había invertido, sino que los había utilizado para diversos gastos o inversiones en la época de la guerra. Y entonces a la hora que tenía que pagársele al pensionado su pensión, el Estado ya no tenía recursos. Y entonces la situación obligó a que hubiera una reforma de pensiones. Nuevamente nos encontramos en esa encrucijada. Y si la nueva reforma que se hace con una visión política, ideológica, para resolver el problema de caja del gobierno, realmente lo que estamos haciendo es incrementando el problema exponencialmente para que en el futuro, las futuras generaciones y las futuras personas que quieran vivir dignamente su retiro, se encuentren con un Estado y un fondo de pensiones que probablemente va a estar quebrado. Entonces, sí creo que esto hay que tomarlo muy en serio, que hay que manejarlo de forma técnica, son estadísticas complicadísimas, pero que hay que llamar a los expertos del caso para que ellos den su aporte y se tome la mejor decisión en beneficio del país y de todos los pensionados, porque en algún momento todos los que trabajamos nos vamos a pensionar y hay que buscar esa salida de la mejor forma posible.